Hola, muy buenas noches. Mi nombre es David Morales González. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 1800-9444. El nombre de mi asesora es la profesora Rosa María Riverol Carrasco. Actualmente me encuentro estudiando el módulo de Derecho Fiscal. Mi trabajo de investigación es acerca de los recursos administrativos en materia fiscal. Dichos recursos son los mecanismos puestos a disposición de los gobernados o contribuyentes para hacer valer sus derechos frente a la administración pública en materia fiscal. Asimismo, el recurso administrativo puede ser considerado como una reclamación dirigida a la autoridad fiscal a fin de dar solución a un conflicto que tiene como fuente un acto cuyo autor es la misma autoridad administrativa o fiscal. En el desarrollo, lee los tres casos que a continuación se describen y responde lo que se solicita a cada uno de ellos. En el caso número 1, ¿recuerdas a Mónica Treviño Garza? Del reto número 4, Mónica es una persona empresaria que adeuda la cantidad de 1.245.831 pesos al fisco, como lo hizo saber el Servicio de Administración Tributaria, al notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió un mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento del pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto a que no realizó el pago de dicho crédito, el personal ejecutor determinó que los bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posteriormente a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos los instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida, el ejecutor levantó un acta de embargo en la cual detalló los bienes embargados. Posteriormente a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? En este caso es importante señalar que el recurso de revocación es el que te permite impugnar actos o resoluciones definitivos de la autoridad fiscal federal, por el cual el contribuyente considera que los actos o resoluciones de la autoridad fiscal no fueron emitidos conforme a los lineamientos de las disposiciones en materia fiscal y administrativa. En este sentido, Mónica, como persona física, se le sugiere realizar un recurso de revocación ante la autoridad fiscal, en este sentido al Servicio de Administración Tributaria. Conforme a lo señalado en el numeral 116 del Código Fiscal Federal, el cual nos indica que el recurso de revocación se podrá interponer en contra de los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Una vez mencionado lo anterior, también quiero hacer énfasis en lo que anuncia el artículo 117 del mismo código. Nos indica que procederá los recursos de revocación en contra, fracción 2, de los actos de autoridades fiscales federales que, inciso A, exijan el pago de créditos fiscales cuando se aleguen que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a la que se refiere el artículo 21 de este código. Es decir, que el Servicio de Administración Tributaria le notifica del adeudo fiscal con la que cuenta Mónica, por el cual la autoridad fiscal le exige el pronto pago del crédito fiscal. Ahora bien, el inciso B nos menciona: se dicte el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determine el valor de los bienes embargados.
es importante señalar que la autoridad fiscal aplicará la exigencia del mecanismo del cobro fiscal al contribuyente de manera coactiva, implementando el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, es importante señalar que la autoridad fiscal no implementa su procedimiento conforme a las disposiciones fiscales, ello generando irregularidades en el mencionado procedimiento, toda vez de que la autoridad fiscal deberá seguir el lineamiento de lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, el cual, el cual nos menciona: las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. Se podrá practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente conforme en lo que establece las fracciones e incisos del mismo numeral. En este caso, yo quiero hacer énfasis a lo que anuncia el artículo 145, que es un embargo precautorio. En este sentido, la autoridad fiscal embarga dichos bienes nada más con la finalidad de que el contribuyente, en este caso Mónica, aplique el pago del adeudo que tiene. Ahora bien, quiero hacer también énfasis a lo que dispone el inciso H del mismo artículo 145, que nos menciona la negociación del contribuyente. Los contribuyentes responsables, solidarios o terceros deberán acreditar el valor del bien o de los bienes sobre los que se practique el embargo precautorio. En caso de que los contribuyentes responsables, solidarios, terceros no cuenten con alguno de los bienes a asegurar o bajo protesta decir verdad, manifiesten no contar con ellos conforme al orden establecido en esta fracción, o en su caso no acrediten el valor del mismo, ello se asentará en el acta circunstanciada referida en el segundo párrafo de la fracción 2 de este artículo. Es decir, que podría existir una negociación por Mónica como persona deudora, y también por la autoridad fiscal, en este caso del Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de que cumpla con las obligaciones fiscales a las que se les está imputando, en este caso a Mónica, que debe cumplir con dicha responsabilidad. Ahora bien, la misma autoridad no aplica el procedimiento del embargo a lo que señala el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación. La persona con quien se entienda la diligencia del embargo tendrá el derecho de señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta. Esto quiere decir que Mónica tiene el derecho de señalar los bienes a embargar, situación que no sucedió por la parte de la autoridad fiscal, en virtud de que la misma autoridad aplicó un criterio para embargar los bienes. En este caso serían los instrumentos y maquinaria de la empresa de Mónica. Cabe resaltar lo que dispone el artículo 157 del mismo Código Fiscal Federal, que quedan exceptuados de embargo, fracción tercera, los libros, instrumentos útiles, mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte o oficio que se dedique el deudor. Ahora bien, también el mismo numeral 157 en su fracción cuarta, la maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, lo cual anuncia que los instrumentos y maquinaria de la empresa de Mónica son exceptuados de embargo. Dicha exceptuación no se llevó a cabo por la autoridad fiscal en virtud a que embarga los instrumentos y maquinaria del contribuyente, ello generando una afectación de los intereses para el ejercicio profesional de Mónica. Por otro lado, la autoridad fiscal omite aplicar un dictamen de avalúo pericial por medio de un perito fiscal, el cual deberá intervenir en la enajenación de los bienes embargados. El mencionado dictamen se deberá hacer acorde al crédito fiscal que cuenta Mónica,
Sin embargo, dicha situación no se llevó a cabo por la autoridad fiscal, ello actuando de manera irregular, puesto a que dichos instrumentos y maquinaria son embargados. Ahora bien, el mencionado dictamen deberá ser ante un profesional, en este caso un perito fiscal, el cual deberá relacionar los bienes embargados que sean acordes al crédito fiscal. Sin embargo, pues la autoridad no lo llevó a cabo. También la autoridad fiscal lleva la publicación de la convocatoria de remate 3 días antes de llevarlo a cabo. Dicha situación contraviene a lo que dispone el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos menciona que el remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación de avalúo, para que tenga verificativo dentro de los 20 días siguientes. La convocatoria se publicará en la página electrónica de las autoridades fiscales cuando menos 10 días antes del inicio del periodo señalado para el remate, y la misma mantendrá los medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión de la subasta. En este sentido, Mónica deberá presentar el recurso de revocación ante la autoridad fiscal con respecto a las violaciones de las que fue objeto al procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, de la inconformidad en contra del avalúo en virtud de que no se realizó un avalúo pericial. El recurso de revocación se deberá presentar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria de remate de los bienes embargados. Esto conforme en lo dispuesto del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. En el caso número 2, supón que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. ¿Qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica a interponer? Es importante mencionar que el juicio contencioso administrativo es el que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de los actos o resoluciones definitivas dictadas por la autoridad fiscal, en contra de actos o resoluciones dictadas por la autoridad fiscal o administrativa que determinen la obligación fiscal, nieguen devoluciones, impongan sanciones, resuelvan recursos administrativos en contra de las resoluciones o, en su caso, causen algún agravio en materia fiscal. En este caso, Mónica, como contribuyente, deberá interponer este recurso como un medio de defensa jurisdiccional por medio de la presentación de una demanda, dando el inicio de juicio contencioso administrativo ante la autoridad fiscal. El juicio contencioso administrativo procede en contra de los actos o resoluciones administrativas definitivas por la autoridad fiscal conforme a lo que dispone el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El recurso se deberá interponer dentro de los 30 días por el cual Mónica manifiesta su inconformidad ante el órgano competente del actuar de la autoridad fiscal, ello generando una afectación hacia Mónica por los actos o resoluciones a impugnar. El contenido de la demanda deberá contener nombre del demandante, domicilio fiscal del demandante, domicilio para oír y recibir notificaciones, dirección del correo electrónico del demandante, resolución de la autoridad fiscal a impugnar, autoridad demandada, hecho que motiva la demanda, presentación de los medios probatorios, los conceptos de impugnación, nombre y domicilio del tercero interesado, en este caso si existiera, puntos petitorios, y por último concluye con la firma electrónica avanzada del demandante, el cual pues es un medio por el cual podrá recurrir a la demanda ante un juicio contencioso administrativo. En este recurso, Mónica tendrá la oportunidad de controvertir el acto o resolución de la autoridad fiscal, en este caso del Servicio de Administración Tributaria, ante el órgano jurisdiccional competente, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En este caso, pues es hacer valer los conceptos de impugnación. Posteriormente, esperar la contestación de la autoridad fiscal o la autoridad demandada. Se ofrecerá al órgano jurisdiccional los órganos probatorios del acto o resolución impugnada. Asimismo, se procederá al cierre de la instrucción por medio del magistrado instructor. Por último, también se dictará una sentencia. En el caso número 3, Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,125 pesos, depositados en una cuenta de nómina bancaria. Su recibo de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer de la cuota obrera del IMSS, que asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. En este recurso se le sugiere a Adrián interponer el recurso de inconformidad, que es un recurso de defensa mediante la cual la autoridad fiscal realiza una revisión de manera jerárquica de sus propios actos. Adrián, al interponer este recurso de inconformidad, será dentro de los 15 días siguientes a aquel que se haya surtido efectos la resolución del acto definitivo a impugnar ante la autoridad competente, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el órgano administrativo que atenderá dicho recurso, por el cual Adrián, al manifestar su inconformidad al ser afectado por el monto excesivo de la contribución de la cuota obrera ante el mismo instituto, en virtud a que sí existen diferencias de los montos de las contribuciones aportadas por parte de Adrián. Es importante resaltar lo que el artículo 294 de la Ley del Seguro Social nos menciona acerca también de los medios de defensa, el cual nos indica cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no se hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente se entenderá como consentidos, en este caso que no existió alguna inconformidad. En conclusión, es importante identificar cada recurso a interponer por la parte del contribuyente que, al verse afectado por las resoluciones o los actos de las autoridades fiscales. En este sentido, quiero hacer énfasis lo que los recursos en materia fiscal son los medios los que cuentan los contribuyentes para inconformarse de las afectaciones generadas de los actos o resoluciones de la autoridad fiscal. Es importante tener presente que el recurso de revocación en materia fiscal es un medio por el cual la autoridad fiscal revisa sus propios actos, así como resuelve con respecto a las resoluciones impugnadas por parte del contribuyente. Por otro lado, el juicio contencioso administrativo es un medio de defensa jurisdiccional mediante por el cual el contribuyente se inconforma con la resolución del recurso administrativo o afectación de un acto o resolución de la autoridad fiscal. Y por último, que es el recurso de inconformidad, que es un recurso de defensa mediante el cual la autoridad fiscal realiza una revisión de manera jerárquica de sus propios actos. Bueno, estimada profesora, espero que mi trabajo sea acorde a lo dispuesto en el presente reto. Que pase muy buenas noches. Saludos.